No, perdón, nada. ¿Están comiendo por otra vez? La pila de Daril... Oye, no hablen de comida que no ni almuerzo. Ya. Esta es la pila de Daril, ¿cierto? Sin cobre. Entonces, ¿qué pasaba? El zinc... Está lloviendo. Sí. Oh, se ¡Qué rico! Está bien. Un poco de virus. El zinc se oxida y el cobre se reduce, ¿cierto? Eso es lo normal para esa pila. Pero ¿por qué ocurre así? ¿Por qué se tiene que oxidar el zinc frente al cobre? Entonces, lo que sucede es que esta pila, ¿cierto? Nosotros la podíamos escribir así, ¿cierto? ¿Cómo se escribía? Primero, lo que se oxidaba, ¿cierto? El zinc en contacto con su solución de zinc más 2, ¿ya? Se oxida. Esa sería la semicelda de oxidación. Puente salino está en contacto con la solución de cobre más 2, ¿cierto? Y este a su vez está en contacto con su electrodo metálico, ¿ya? Esa es la forma correcta de escribir esa pila. ¿Estamos? Ya. La pregunta es, ¿el zinc se oxida? ¿Y por qué no se oxida el cobre? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto vale... ¿Qué voltaje me entrega esta pila si yo junto estos dos metales? ¿Me servirá para encender un LED, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuál fue la última dicha? La última pregunta. Uh-huh. ¿Qué voltaje me entrega esta pila? ¿Cuánto me servirá para prender un LED, por último? No sé, una polletita, no sé. ¿Ya? No sabemos que las pilas entregan energía. Bueno, para responder a esa pregunta nosotros usamos este electrodo patrón de hidrógeno. Este electrodo patrón de hidrógeno que no se quiere correr, no sé por qué, lo corto y lo pego. Ya. Lo corrí porque ya. Ustedes saben que el electrodo patrón de hidrógeno es el electrodo de referencia para calcular el voltaje estándar o el voltaje con que va a participar cada electrodo. Contaba de una cuba que inyectaba hidrógeno en un tubito a una presión de 1 atmósfera, ¿cierto? En un medio ácido, con un alambre de platino que no reaccionaba, es platino, solamente que servía para entregar electrones o recibirlos. Entonces, el hidrógeno tenía dos opciones. Si yo le coloco un metal acá, el hidrógeno se puede oxidar o se puede reducir. Hay dos opciones. Para eso, entonces, se utilizaron diferentes electrodos y se desarrolló una tabla de potenciales estándar. Esta tabla de potenciales estándar se la voy a mostrar aquí mismo, inmediatamente. Pero déjame compartir la pantalla. Aquí está. Ya. No sé si le mandé eso en la guía pasada. Parece que sí. ¿O no? No me acuerdo. Ya. Esta es una lista de potenciales estándar. ¿Okay? Si yo coloco esta pila, la que vimos recién, me entrega un voltaje de 0,34 volts. ¿Ya? 0,34 volts. ¿Y cómo se llega a ese voltaje? Primero que nada tengo que saber los potenciales de cada electrodo. El del cobre dice más 0,34. El del zinc dice menos 0,76. Y yo voy a la tabla aquí, busco el zinc, ¿cierto? ¿Dónde está el zinc acá? El cobre primero. A ver, el cobre está ahí, ¿cierto? Este cobre. ¿Lo ven? Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven? Cobre a cobre 0 más 0,84. ¿Lo ven? Sí. Más 0,34. Pero si voy al zinc, dice menos 0,76. Ahí está. ¿Ya? Menos. ¿Por qué uno es más y otro es menos? Si ustedes miran la tabla, todas son reducciones, ¿cierto? En todas ganan electrones. Todas se están reduciendo. ¿Ven? Todos estos electrones que se pueden usar. Algunos son gaseosos, otros son metálicos, otros son soluciones. Pero son todas reducciones. Por lo tanto, la tabla de potenciales estándar está toda como reducciones. Y los valores van desde negativos a positivos.
muy negativos, muy positivos. Acá me falta el litio. Arriba del sodio está el litio, tiene un valor de menos 3,04. La tabla no aparecía. Pero el litio es el valor más negativo, digamos, como el electrodo. Entonces, ¿en qué se diferencia un menos de un más? ¿Ya? Aquí falta el medio, no sé si aparece ahí. Esta tabla es rara. Falta el hidrógeno. El hidrógeno, ¿cierto?, tenía un valor 0. ¿Ya? Tiene un valor 0. Entonces, los que están del 0 hacia arriba son negativos y del 0 hacia abajo son positivos. Los positivos significa que si yo lo coloco con el hidrógeno, en este caso puse el cobre, por ejemplo, yo pongo el cobre, ahí está, el cobre, lo conecto con el potencial del hidrógeno, me da 0,34. ¿Qué significa 0,34? Significa que el cobre sí se está reduciendo frente al hidrógeno. ¿Estamos? O sea, todos estos valores positivos sí se reducen frente al hidrógeno de manera espontánea. ¿Estamos? ¿Qué sucede con el valor negativo? El caso del zinc. Que si yo lo pongo aquí, lo coloco con el electrodo de hidrógeno, el zinc se va no a reducir, sino que se va a oxidar espontáneamente. Por eso que los valores son negativos. Negativo significa que no ocurre tal como está escrito aquí, ocurre al revés. El zinc, el sodio, el aluminio, el cromo, el fierro, no se reducen con el hidrógeno, se oxidan. Están anotando, ¿cierto? Conclusión. La tabla de potenciales estándar me dice a mí el potencial bajo ciertas condiciones estándar, ¿cierto?, frente al hidrógeno, y me da un valor negativo y positivo. Los valores negativos significa que espontáneamente no se reducen con hidrógeno, y los valores positivos significa que espontáneamente sí se reducen con hidrógeno. ¿Estamos? En base a esos datos y a esas experimentaciones se logra construir esta tabla de potenciales. Hay mucho más electrodo, obviamente, y cada día se descubren más. No olviden que estamos en la era de la tecnología, donde se buscan nuevas pilas que entreguen voltajes bastante adecuados. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero armar una pila, ¿ya?, usando estos datos, voy a dejarlo ahí, y me voy otra vez al este de acá. Si yo quiero ver cuánto me entrega esta pila, entonces yo tengo que calcular el potencial de la pila. Preguntamos, escribí la nomenclatura de la pila. ¿Qué valor tiene el potencial del zinc como oxidación? ¿Qué valor tiene el potencial del cobre como reducción? ¿Qué hay que hacer entonces? Volver. A ver, te repito. El cobre más 2 como reducción tenía un potencial se abrevia como una E mayúscula, ¿ya?, como un valor de más 0,34 volt. Según la tabla, el zinc más 2 como reducción tiene un potencial de menos 0,76. Entonces, ustedes ven, aquí están dos reducciones, uno positivo y negativo. El cobre se reduce espontáneamente y el zinc se oxida espontáneamente. Entonces, es un valor negativo, no se reduce con el hidrógeno. Entonces, si está como, voy a calcular el potencial de la pila. Si está como reducción y aquí está como oxidación, ¿qué tengo que hacer con este valor? ¿Dejarlo igual o darlo vuelta? Darlo vuelta. Darlo vuelta. ¿Qué le hago yo entonces?
debajo de, de esa reacción yo coloco más 0,34 volt. Ya. Ahora, perdón, era 76. 76 volt. Listo. ¿Por qué lo di vuelta? ¿Por qué lo di vuelta? Porque es una oxidación y no reducción. Porque es una oxidación y no reducción, justamente. Entonces, el cobre se está reduciendo, ¿cierto? Y según la tabla de reducción, el cobre tiene ese valor. Entonces, yo debo respetar el signo porque el cobre sí se reduce espontáneamente. Entonces, le pongo ahí más 0,34. ¿Cuál sería el potencial que me va a dar esa pila? Sumo los potenciales de cada uno. Y según eso, me da, ¿cuánto sería? 1,1. 1,10. Sería más 1,10 volt. Alcanza a prender un LED. ¿Ya? Casi 1,5, casi una pila doble A. Entonces, ese sería el potencial de la pila. Sería E0 de la pila. ¿Ya? Bueno, el potencial de la pila es ese. Entonces, conclusión. Si yo quiero saber una pila cualquiera, yo tengo que poner, ¿cierto?, la expresión o la simbología de la pila, dar vuelta el valor de la sustancia o electrodo que se oxida y mantener el valor del potencial de la sustancia que se reduce, ¿ya? Ya sea positivo o negativo. La pregunta es, ¿y qué pasa si yo hago la pila al revés? Por ejemplo, que es una pila de... ¿Se reduce o no? ¿Quién? El cobre. ¿O no? ¿Cuál se reduce? El valor positivo significa que la reacción es espontánea. O sea, cuando yo junto estos dos metales, el zinc se oxida y el cobre se reduce. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sacamos esa pila, inventemos esa pila cualquiera, ¿verdad? Ya. Inventemos una pila de... A ver, hago una pila de plata. De magnesio con plata. ¿Nota la plata? Ahí está ya. Que alguien me note el valor del magnesio por ahí. Menos 2,37. Pongan ahí. Magnesio más 2 / magnesio E elevado a 0 igual menos 2,37. Y juntémoslas con plata. ¿Cuánta plata que hay? Hay dos plata ya. Esta plata me interesa. Plata. AG más / AG E mayúscula elevado a 0 igual a más 0,8. ¿Ya? Sí. ¿Cómo escribimos la simbología de esa pila? Entonces, hay dos opciones. Voy a otra vez a compartir. Voy a estar compartiendo aquí. Ya, ahí. Ya. Entonces, opción 1. ¿Cuál quieren oxidar? A ver, de nuevo. Era magnesio. Magnesio / magnesio más 2 igual. ¿Cuál el potencial? Menos 2,37. 2,37. El otro era plata más plata. Era 0,80 más 0,80. Sí. Ya. Entonces, espontáneamente el magnesio se oxida con el hidrógeno y la plata se reduce espontáneamente con el hidrógeno. Ya. Entonces, ahora yo tengo que fabricar una pila. Voy a fabricar una pila. Voy a
Voy a oxidar el magnesio. Magnesio slash magnesio más 2. Plata se reduce. Plata. Ya. ¿Qué pongo abajo del magnesio? ¿Qué valor pongo? 2,37. Ya, más 2.37. Y dejo la plata 0,8. más 0,80. Y eso me da. ¿Cuál sería el potencial de la pila? 3,17 más o menos. Fíjate. 3,17. Es 2,87 más 0.8, 3,17. 3,17. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Funciona la pila? Sí, funciona. Funciona así, tal como está ahí. ¿Qué pasa si al revés? Yo digo, a ver, yo quiero que la plata se oxide y que el magnesio se reduzca. ¿Ya? Hago lo mismo. Lo mismo que hice ahí. La plata le podría... ¿Qué valor le pongo a la plata? Menos 0,80. Menos 0,80. ¿Y el magnesio? Menos 2.37. ¿Cuál sería el potencial de esa pila entonces? Menos 3.17. Yo negativo. No funciona así. ¿Se dan cuenta entonces? Que yo, con la tabla de potenciales, yo puedo predecir qué tipo de pila puedo fabricar y cómo funcionaría. ¿Ya? Simplemente conociendo los potenciales estándar, yo puedo predecir en qué sentido va el flujo de electrones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en ese bonito, bueno, esto sí que es bonito hecho, ¿no? Yo podría hacer el esquema, ¿por cierto? Según esta pila, el magnesio se oxida, o sea que aquí iría magnesio, por el monito, y acá iría, ¿qué lo dice? Plata, acá, plata. Plata, y acá magnesio, electrodes de magnesio, electrodes de plata. Los electrones giran para allá, el magnesio se oxida, salen los electrones y llegan al cátodo, donde lo recibe la plata, tengo una solución de plata y empieza a pegarse la plata en el electrodo. En cambio, acá tengo el magnesio, se empieza a formar más magnesio como disuelto en la solución, ¿cierto? Porque se está perdiendo electrones, están pasando al estado iónico metálico. Teacher, Preguntas y respuestas. ese potencial es voltaje. El voltaje. Entonces, ¿a partir de qué punto funciona la pila? Funciona desde el momento que yo lo conecte. Yo lo pongo aquí, lo pongo ahí, le pongo el puente salino, le pongo un cablecito, algo de voltaje, lo conecto y listo. Y empieza a funcionar la pila. ¿Qué voltaje me va a entregar? 3,17 volts. Es más o menos. Pero no hay como un voltaje estándar para decir, no le alcanza para funcionar a la pila. No me da cuando es negativo, ahí esto no funciona. Ahí me da positivo, ahí funciona. Yo te digo, yo solamente conociendo los valores de potencial estándar puedo saber si la pila funciona o no y qué voltaje me va a entregar. ¿Estamos? Entonces, quiero que me hagan un ejercicio ustedes usando la tabla de potenciales. ¿Ya? Les voy a decir que fabrique la siguiente pila y me dan el voltaje. Ahí está el potencial. Ya. Fabrique una pila de magnesio y aluminio. Pongan la simbología y quiero el potencial de la pila. Potencial de una pila de magnesio y aluminio. Si ustedes se dan cuenta, los dos valores son negativos. Háganlo y me dan la respuesta. Tienen 5 minutos máximo. ¿Cómo está el voltaje? ¿Cuál magnesio. Se tiene que reducir y cuál se tiene Tú que...? ve cuál. Prueba los dos casos.
en que se reduzca el magnesio y en que se reduzca la alumina. Calcular. Ya. Anotar los valores porque voy a dejar la pantalla. Anótenlo. Magnesio a magnesio 0, menos 2,37. Aluminio más 3 a aluminio menos 1,66. Voy a dejar la pantalla porque voy a hacer un pantallazo de los asistentes. ¿Anotado? Sí. ¿Todos? Ya, listo. Le voy a preguntar a cualquiera.